Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia, por favor estar atentos. Doménica y Macaña. Presente. La clase anterior estuvo, ¿verdad? Sí. Llegó tarde, ¿verdad? Sí. No la tengo presente. Natalia Carvajal, ¿no está? Martín Ceballos. Presente. Muy bien. Doménica Galeas, ¿no está? Micaela Gualoto. Presente. Muy bien. Juan Lazo. Presente. José Pilaguano. Presente. Melanie Ponce. Presente. Muy bien. Isabela Segovia. Isabela. ¿Está? Emily Traves. Presente, profe. Muy bien. Micaela Velasco. Micaela Velasco no está. Y Isabela Villavicencio. Presente. Muy bien. Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla. ¿Observan la pantalla ya en este momento? ¿Todos? Sí. Sí. Muy bien, la clase del día de hoy, la clase número 26, continuaremos con el tema de adición y sustracción de fracciones. Adición y sustracción de fracciones. ¿Sí? Está Micaela Velasco. Muy bien. Bueno, las indicaciones que deben de seguir, solo quiero resaltar que deben de mantener el micrófono y la cámara, el micrófono desactivado y la cámara encendida. Sí, las demás ya están claras. Continuamos y vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos lo que son la equivalencia de fracciones, ¿sí? Recuerdo, fracciones son equivalentes cuando representan la misma fracción. Por ejemplo, 3/4 y 6/8 son equivalentes. Fíjese, tenemos una unidad, la unidad la divido en 4 partes, tomo esas 4 3, y si tengo una unidad y la divido en 8 partes y de esas 8 partes tomo 6, bueno, la región sombreada es exactamente la misma. ¿Sí? Por esa razón, las dos fracciones son equivalentes. Recuerde que el número de arriba, ¿cómo se conoce, Martín? Tengo una fracción, al numerito de arriba, ¿cómo se le llama? Y al numerito de abajo, ¿cómo se le llama? A ver, Martín, ¿cómo se conoce al número de arriba? Denominador. ¿Cómo? Denominador. No. Al de arriba. Al que está en la parte de arriba, ¿cómo se le conoce? Yo, profe, yo. Numerador. Numerador, muy bien, numerador. Y el de abajo, denominador, ¿sí? Denominador, numerador, denominador. Numerador el de arriba, denominador el de abajo, ¿sí? Vimos lo que es la amplificación y simplificación de fracciones. Para amplificar una fracción, ¿qué se hace? Bueno, se multiplica tanto el numerador como el denominador por el mismo número. La nueva fracción es equivalente a la primera. Fíjense en este ejemplo. Tenemos la fracción 2/3 y ¿qué hice? Bueno, la amplifiqué, ¿sí? Multipliqué tanto al numerador como al denominador por 4. Al multiplicar, ¿qué fracción obtenemos? Obtenemos 8/12. 8/12 es equivalente a 2/3, ¿sí? Para simplificar una fracción, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en este caso, dividimos al numerador y al denominador por el mismo número.
Y de igual forma, la nueva fracción es equivalente a la original. En este caso tenemos 9 sextos y dividimos para 3 y se obtuvo 3 medios. Esa fracción es equivalente a esta fracción. Si recuerden, para amplificar se multiplican, para simplificar se dividen. ¿Sí? Vimos en la clase anterior lo que es la relación de orden entre fracciones, ¿sí? Bueno, tenemos dos tipos de fracciones, que son las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son las fracciones que tienen igual denominador. Recuerden, homogéneas igual denominador. Entonces, si yo tengo fracciones homogéneas y las quiero comparar, si tienen igual denominador, entonces lo que hago es comparar los numeradores, comparar los numeradores. Al comparar los numeradores, ¿qué obtengo? Bueno, en este caso, tengo 5 octavos, 7 octavos. Al comparar los numeradores, tendría que 5 es más pequeño que 7. Entonces, 5 octavos es más pequeño que 7 octavos. ¿Sí? Recuerden, si son homogéneas, es decir, tienen igual denominador, comparo los numeradores. Y señalo quién es mayor y quién es menor. Recuerde que la abiertura siempre va hacia el número mayor. La abiertura de este símbolo va hacia el número mayor. ¿Sí? En el caso de fracciones heterogéneas, es decir, que no tienen el mismo denominador, para compararlas vimos dos métodos. El primer método es amplificando las fracciones de forma tal que se tengan fracciones homogéneas o simplemente aplicar el método cruzado, ¿sí? Multiplicamos en cruz y comparamos. Entonces, el primer método nos dice que se amplifica para obtener fracciones equivalentes. Entonces, en el caso en que tenga, en este caso tenemos 2 tercios y 3 cuartos. A la fracción 2 tercios la multiplico por el denominador de la otra fracción que es 4, ¿sí? O sea, al multiplicar obtenemos 8 doceavos. Y a 3 cuartos la multiplico por el denominador de la otra fracción, que es 3. ¿Qué tendríamos? 9 doceavos. Entonces, como ya son homogéneas, comparo los numeradores. 8 es más pequeño que 9, entonces 8 doceavos es más pequeño que 9 doceavos. Es decir, 3 medios es más pequeño que 3 cuartos. ¿Sí? O simplemente multiplico en cruz este numerador con este denominador y este denominador con este numerador. Al multiplicarme tendríamos 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. Comparo el 8 con el 9, ¿sí? Como el 8 es más pequeño que el 9, entonces 2 tercios es más pequeño que 3 cuartos, ¿sí? Entonces recuerden, para comparar fracciones, los dos métodos, cualquiera de los dos pueden utilizar, ¿sí? Cualquiera de los dos, el que más sencillo les parezca. Bueno, quedamos en la resolución de estos ejercicios. ¿Terminaron las demás comparaciones ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. A ver, 9 sextos será mayor o menor que 9 octavos. Mayor. A ver, ¿quién es mayor que quién? 9 octavos. 9. ¿Quién es mayor? 9 octavos. 9 octavos, ¿seguro? 9 sextos. 9 sextos. Muy bien, 9 sextos. Yo no puedo pronunciar esa palabra, pero bueno. Sexto. No puedo pronunciar la X. Yo tampoco. Ya. Sextos. Entonces, ¿quién sería mayor? 9 sobre 6, ¿sí? Entonces, colocamos acá el símbolo. Mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, multiplicamos 9 por 8. ¿Qué obtenemos? 9 por 8. 9 por 8, 72, ¿sí? Y 9 por 6, 54. 54. Muy bien. Y 72 es mayor que 54, ¿sí? ¿Entendido?
Entonces colocamos el símbolo de mayor a la fracción 9/6. Muy bien. Esto antes me indicaban en el otro colegio de matemática. Ya, muy bien. Continuamos. ¿Quién sería mayor en esta fracción? Acá, vamos con esto. 2/3 será menor o mayor que 5/9. ¿Cuál, profe? 2/3 será... Ah, no, 5/3. El 5. Acá, no, acá. 2/3 será mayor o menor que 5/9. 5/9. Mayor. ¿Quién es mayor? Es mayor. 5/9. 5/9 es mayor. Sí. 2/3. 2/3 es mayor. ¿Por qué? Multiplicamos 2 por 9. ¿Cuánto es? 18. Lo colocamos acá arriba. ¿Sí? ¿Y cuánto es 5 por 3? 5 por 3, ¿quién es? 15. 15. Entonces, el 18 es mayor que el 15. Entonces, el símbolo va hacia el 2/3. Es decir, 2/3 es mayor que 5/9. ¿Sí? Bueno, la siguiente fracción, ¿cómo les quedó? 3/8 será mayor o menor que 3/5. 3. No, perdón. No me haga caso, no me haga caso. 3/5 es mayor. 3/5 es mayor. Muy bien. El símbolo va hacia el 3/5. La abertura va hacia el 3/5. Vamos con el siguiente. 6/11 entre... ¿será menor o mayor a 6/15? ¿Cuál, profe? 6/11 será ¿Pero mayor cuál? o menor a 6/15. Este, el que está acá en la pantalla. 6/11. 6/11. ¿Es mayor? Sí, es mayor. Ya. Pues Muy sí, bien. Y el último, Ay. A ver. 5/11 será mayor o menor que 7/9. He hablado. 5/11 es mayor. ¿Seguro? Es mayor. 7/9. Dígame. 7/9. 7/9. 7/9 es mayor. ¿Por qué? Porque 9 por 5, 45 y 11 por 7, 77. 77 es mayor que 45. ¿Sí? Bueno, estas fueron las comparaciones. ¿Todos habían realizado estas comparaciones? Sí, profe. Todo está claro. Dígame. Continuamos con el siguiente ejercicio. A ver, Aymacaña, léame lo que aparece en pantalla, por favor. Ya. Relación de orden entre fracciones. Ejercicios. Lee y contesta, Santiago quiere comer la mitad de un pastel y Alba quiere 1/3 del mismo pastel. Para repartirlo bien, reducen las fracciones a un común denominador. ¿En cuántas partes iguales deben dividir el pastel? ¿Cuántas partes debe tomar cada uno? Muy bien, entonces fíjense. Tenemos en este caso dos fracciones, ¿sí? A ver, Santiago quiere comer la mitad del pastel. ¿Cómo represento yo la mitad del pastel como fracción? ¿Qué quiere decir la mitad? Bueno, que al pastel, exacto, que al pastel lo divido en dos partes y tomo una, ¿sí? Eso quiere decir la mitad del pastel, ¿sí? Ahora, Alba nos dice que ella quiere del pastel 1/3 del pastel, ¿sí? Es decir, 1/3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Bueno, el objetivo acá es
tratar de escribir a estas dos fracciones como fracciones con el mismo denominador, ¿sí? Para repartirlo bien, reducen las fracciones a un común denominador. Entonces, vamos a escribir a estas dos fracciones con un mismo denominador. ¿Pero qué debo hacer para escribirla como un mismo denominador? ¿Amplificar o simplificar? ¿Qué debo hacer? Gualoto, ¿qué debo hacer para convertirlas a un común? Simplificar. ¿Segura? Amplificar. Amplificar, amplificar. Muy bien. ¿Y cómo amplifico? Para 2. Para 2. O sea, si amplifico, tengo que multiplicar por un número a cada fracción. Vamos con esta fracción en primer lugar, a la fracción 1/2. ¿Por quién debo multiplicar a 1/2? Para que tengamos Para una 2. fracción. Dígame. Para 2. Para 2, ¿segura? No, Recuerde que para cuando... 1, para 1. Para 1. A ver, vamos con con el ejercicio de amplificación acá. Fíjense, tenemos 2/3 y 3/4. Para convertirlas a un mismo denominador, ¿qué se hizo acá en este caso? A esta primera fracción, que era 2/3, la multipliqué por 4, que era el denominador de la otra fracción. El denominador de la otra fracción. Y 3/4 lo multipliqué por 3. ¿Por qué? Porque 3 es el denominador de la otra fracción. Sí, primero vamos con este y luego vamos con esto. Para 2/3 multipliqué por 4. ¿Por qué? Porque 4 es el denominador de la otra fracción. ¿Sí? Y para 3/4 multipliqué por 3 porque es el denominador de la otra fracción. Entonces, en este caso, vamos a realizar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por quién debo multiplicar a 1/2? Por 3. Muy bien, por 3. ¿Por qué? Porque 3 es el denominador de la otra fracción. ¿Sí? Entonces multiplico tanto al numerador como al numerador y al denominador por 3. Al multiplicar por 3, ¿qué obtenemos? 3/6. Muy bien, obtenemos 3/6. ¿Sí? Entonces, esta fracción es equivalente a esta. Lo que hice fue amplificarla. Ahora vamos con esta fracción. ¿Sí? ¿Qué debo hacer con 1/3? ¿Qué debo hacer con 1/3? Bueno, de igual forma amplificarla. ¿Sí? Se coloca acá 1/3 es igual a ¿quién? A 1/3. Y vamos a multiplicar por ¿quién? A esta fracción para amplificarla. ¿Por quién debemos multiplicar? Al numerador y al denominador. A ver, Josué, ¿por quién debo multiplicar? Por el 3. Por el 3. Yo, profe. Espera, profe. ¿Por quién debo multiplicar? Por yo. Dígame. Por 4. Por 4. ¿Por qué por 4? Por 2. Por 2. Por ¿Por qué 2. por 2? Porque es el denominador de la otra fracción. Cuando estamos trabajando con esta, vemos a esta fracción. Cuando estamos trabajando con 1/2, vemos a la otra fracción. Acá multiplico por 2. ¿Sí? Que es el denominador de esta primera fracción. Al multiplicar por 2, ¿qué obtenemos? 2/6. Muy bien. Muy bien. Ahora fíjense, las dos fracciones tienen el mismo denominador. El mismo denominador, ¿sí?
Fíjense, ahora en este caso, ahora sí tenemos a las dos fracciones con el mismo denominador, ¿sí? Fíjense, esta fracción es equivalente a esta y esta fracción es equivalente a esta. Es decir, esto son las dos fracciones que tenemos que igualar. Entonces acá dice, ¿en cuántas partes iguales deben dividirse el pastel? Bueno, fíjense, ahora sí como tenemos partes iguales, fíjense, el pastel que se va a hacer se va a dividir en 6 partes. Vamos a dividir el pastel. Digamos que el pastel es de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a dividir el pastel en 6 partes. Aquí divido en 2. ¿Sí? Aquí no se ve la línea. Vamos a cambiar el formato del pastel. Vamos a colocarlo naranja. Eso sí. Vamos. En un momento que Valentina está intentando ingresar. Muy bien. Entonces aquí ya llevamos 2 partes, pero tienen que ser 6 partes. ¿Sí? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, profe, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, profe. Entonces vamos a dividirla por acá. Recuerda que dividimos en partes iguales, ¿sí? Y a esta vamos a dividirlo por acá. ¿Sí? Entonces fíjense, dividimos el pastel en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos dice, Santiago quiere comerse la mitad, es decir, 3 de las 6 partes. Entonces Santiago va a comerse 3 de las 6 partes. Y Alba se va a comer 2 de las 6 partes. ¿Cuántas partes quedan del pastel? Si Santiago se come 3 y Alba se come 2, ¿cuántas quedan? Queda solo una, ¿sí? Solo una parte, porque 3 partes se está comiendo Santiago. 3 de las 6. Y Alba se está comiendo 2 de las 6. Si Santiago se come 3 y Alba se come 2, ¿qué queda? Solo una partecita, ¿sí? Bueno, vamos a responder ahora este proceso, por favor, escribirlo, ¿sí? ¿Qué se hizo acá? Bueno, transformamos a las dos fracciones a un mismo denominador común, ¿sí? A un mismo denominador común. Este es el proceso. ¿Cómo transformar a un común denominador a las fracciones? ¿Qué se debe hacer? Bueno, a esta fracción, a un medio, la multiplico por 3 y a un tercio la multiplico por 2. ¿Sí? Recuerde, 3 ¿por qué? Porque es el denominador de esta fracción. ¿Y 2 por qué? Porque es el denominador de la otra fracción. Entonces, para esta, lo que hago es multiplicar por 3. ¿Sí? Y para esta, lo que hago es multiplicar para 2. ¿Sí? Vamos a cambiarle el colorcito acá a la flecha para que no se confunda. ¿Sí? Entonces aquí multiplicamos por 3, vamos a pintarle de azul. De azul. Y aquí multiplicamos por 2. ¿Entendido? ¿Qué se hizo acá en este problema? Bueno, se transformó a fracciones con común denominador para repartir el pastel de manera equitativa. Ya tenemos a las dos fracciones con una misma partición, que son 6 partes iguales. Y vamos a ver cuántas partes le corresponden a cada uno. Bueno, a Santiago le corresponden 3 partes, que es exactamente la mitad del pastel, ¿sí? Y a Alba le corresponde 2 partes de las 6 porciones. ¿Cuántas sobran? Sobra 1. Entonces, fíjense, acá dice, ¿en cuántas partes iguales debe dividir el pastel? Bueno, van a responder ustedes. ¿En cuántas partes debe dividir el pastel?
¿En cuántas partes iguales se debe dividir el pastel? A ver, Melanie. Profe, yo. Melanie. Yo. Melanie. Melanie. 3/6. No. Y A ver. Melanie, preste atención. ¿En cuántas partes se debe dividir el pastel? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes se debe dividir el pastel? Melanie. Profe. Vamos a esperar a Melanie si responde. ¿Sí? Profe, es 6 que deben de 6 dividir. partes. 6 partes. Pero Melanie, le estoy preguntando a Melanie. ¿Sí? Ay, perdón, profe. Quisiera ser Entonces considerado. Decir las tienen que palabras. escribir. Entonces van a escribir ustedes allí en sus libros que en 6 partes se debe dividir el pastel. ¿Sí? Colocan. Bueno, vamos a colocar así el número. Y la segunda pregunta nos dice que respondamos cuántas partes debe tomar cada uno. Entonces, van a escribir acá cuántas partes toma Santiago y cuántas partes toma Alba. ¿Sí? A ver, Isabela Villavicencio, ¿cuántas partes toma Santiago? Isabela Villavicencio. 3, muy bien. 3 toma Santiago. ¿Y cuántas toma Alba? 3. Alba. 2. 2. Entonces colocan, Santiago toma 3 de las 6 partes, 3 de las 6 partes y Alba toma 2 de las 6 partes. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, tuviera que ser que cada uno tome 3, porque, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué? porque, o sea, está dividido en 6 partes, ¿cierto? Sí. Y la mitad de 3 es 6. Sí, la mitad de 6 es 3. ¿Y? Entonces, cada uno debería coger 3. No. Fíjese, el problema dice, Santiago quiere comerse la mitad del pastel. Por Y eso, Alba la quiere, mitad de 6 la partes mitad es es 6. 3. Es 3. La mitad del pastel, de las 6 partes, la mitad es 3. Por eso Santiago se come 3 partes. Pero Alba no se come 3 partes. Alba quiere un tercio del pastel, que en realidad son 2 partes de las 6. Acá para eso hicimos la transformación. Para eso hicimos la transformación a comunes denominadores, para ver cuántas partes le corresponden a cada uno. Profe. Entonces, Entendí mal, entonces. entonces colocan a Santiago le corresponden 3 partes y a Alba le corresponden 2 partes. Fíjese, Alba no se come la mitad. Aquí dice, Alba quiere un tercio del mismo pastel. No nos está diciendo que la mitad, ¿sí? Por eso transformamos a las fracciones a un común denominador, para ver cuántas partes se debe dividir el pastel, para luego sí repartir. Es como que Alba sobró una pieza de pastel, no se comió todo enseguida No, ahí. no Alba. Quedó una parte. Pudo haber sido Santiago que no quiso o Alba que no quiso. Pero en realidad, esto fue lo que se comieron ambos. Uno se comió la mitad y el otro se comió 2 de las 6 partes de la división. ¿Sí? Bueno, ¿respondieron todos ya? ¿Realizaron estas operaciones? Sí. Para transformar las fracciones a común denominador, se hace este proceso. Sí, profe. Entonces, voy a colocarle acá. Y vamos a señalar acá. Fracciones a común denominador.
Entonces, el proceso para realizar fracciones a común denominador es este, ¿sí? Este. Muy bien, ¿entendido? Avanzamos entonces al siguiente problema. ¿Completaron todos? Sí, profe. Sí. Vamos a avanzar entonces. El siguiente ejercicio nos dice, utiliza el método de los productos cruzados. Productos cruzados. Acá nos están diciendo que utilicemos este método para comparar los siguientes pares de fracciones. Entonces, fíjense que en la el primer par de fracciones tenemos 5/8 y 2/7. Entonces, comparamos. En este caso, tuvimos que 5/8 es mayor que 2/7. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. 5 por 7, ¿cuánto es? Bueno, 5 por 7 lo colocamos acá arribita. Y sería, ¿cuánto es 5 por 7? ¿Cuánto? Profe, terminé. Bueno, 5 por 7, 35, ¿sí? Y multiplicamos 8 por 2, 16. ¿Sí? Por esa razón, 35 es mayor que 16. ¿Sí? Por eso tenemos que 5/8 es mayor que 2/7. ¿Sí? El siguiente par de fracciones, ¿cómo les quedó? Que 4/10 es mayor que 3/9. 4/10. Muy bien. 3/9. Entonces quedaría este símbolo, ¿sí? La abiertura hacia 4/10. Muy bien. Vamos a la siguiente par de fracciones. ¿Cómo les quedó? ¿Quién es mayor que quién? 7/6 es mayor que 2/5. A ver, tenemos 35, es mayor. Muy bien. El siguiente par de fracciones, ¿cómo les quedó? 8/3 mayor que 9/20. 8/3. Muy 5 bien. novenos es mayor que 4. 5/9. Muy bien, tendríamos esta relación, que 9/20 es menor que 8/3, o 8/3 es mayor que 9/20, ¿sí? Continuamos. ¿Cómo quedaría la relación de estas dos fracciones? 5 novenos es mayor que 4/11. 4/11. Muy bien. Muy bien. Y por último, Que 5/3 es mayor que 3/8. 5/3 es mayor que 3/8. muy bien. Muy bien. Ya completaron todos en sus libros, realizaron el proceso de la multiplicación. Fíjense, el proceso de la multiplicación deben de hacerlo en la parte de arriba, ¿sí? Copiar. En la parte de arriba, ¿sí? Bueno, me indican cuando terminen de copiar para avanzar a la siguiente pregunta, ¿sí? Ya, profe. ¿Ya terminaron todos de copiar? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Profe, en la
última es igual. En la última es igual. ¿Por qué? 3 por 3, ¿cuánto es? Perdón, profe, me equivoqué. Ya. Muy bien. ¿Terminaron? ¿Todos? ¿Juanse Sí, terminó? Sí, profe. Juanse, que no tiene el libro, ¿terminó? Ya, muy bien, avanzamos entonces. Bueno, tenemos el tercero y cuarto problema. El tercer problema nos dice, ordena cada grupo de fracciones de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, bueno, para esta es sencilla, ¿por qué? Porque todos los denominadores son iguales, pero para este no. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, transformar a todos los denominadores a uno igual, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el mínimo común múltiplo de los tres y vemos cuál es el mínimo común múltiplo de cada denominador, ¿sí? Entonces, para este proceso, presten mucha atención lo que se debe hacer, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Esto lo vimos en clase, ¿sí? El mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan cómo sacar el mínimo común múltiplo, verdad? ¿Y qué se utiliza para sacar el mínimo común múltiplo? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a esperar un momento que esto se colapsó. Espera un momento. Denme un momento, por favor. Ya. ¿Saben cómo sacar el mínimo común múltiplo? ¿Recuerdan, verdad? ¿O no recuerdan? Todos, por favor, ¿recuerdan o no recuerdan? Profe, no puso la pantalla para ver. Sí, sí, estoy tratando de modificar acá porque se me quedó colapsada mientras realizaba la descomposición. Ajá, muy bien. Entonces, fíjense, ¿cómo realizo la descomposición en factores primos o cómo determino el mínimo común múltiplo de estos tres números? Bueno, recuerden que yo lo puedo realizar de manera simultánea. Coloco los tres denominadores, coloco las tres cantidades, que en este caso es 3, 6 y 2, y le aplico o lo descompongo. ¿Sí? ¿Cómo realizo la descomposición? Bueno, utilizando los números primos. ¿Cuáles son los 10 números primos? Los 10 primeros números primos. ¿Recuerdan, verdad? 2, 5, Ajá, ¿y el 3? 1, 2, 3, El 1 no, ¿no? El 1 no. 1, 3, El 5, 1 no. 7, 9, 13. Ya, muy bien. Partimos con el primer número primo. ¿Cuál es el primer número primo? 3. El 2. El 2 es el primer número primo. Entonces, el 2, el 3 tiene mitad. ¿O es divisible para 2? No, ¿verdad? Se queda deja 3. igual. ¿El 6 tiene mitad? Y ¿O es 3. divisible para 2? Sí, que es 3. Muy bien. ¿El 2? 1. 1. Muy bien. Continuamos. Continuamos con el número 2. ¿Será que el 3 tiene mitad? ¿El 3 tiene mitad? No, ¿verdad? Entonces continuamos con el siguiente número primo, que es el número 3. La tercera de 3, 1. La tercera de 3, 1. Y aquí continuamos con el 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el mínimo común múltiplo de los tres números? 1. ¿Quién sería el mínimo común múltiplo? Sería la multiplicación de ellos dos. ¿Sí? El mínimo común múltiplo de ellos tres es la multiplicación. Entonces, tendríamos el mínimo común múltiplo ¿de quién? De 3,6,2 es igual a quién? Bueno, a la multiplicación de 2 por 3, ¿sí? 2 por 3. 6.
6. ¿Que es igual a quién? A 6. Muy 6. bien, a 6. Entonces, esto es de total importancia para estos ejercicios, cuando se comparan tres fracciones, ¿sí? Entonces, como es 6, el objetivo es convertir a esta fracción con denominador 6 y a esta fracción con denominador 6. A esta no, porque ya tiene denominador 6. Entonces, fíjense, y con esto termino. Dame unos minuticos de más para terminar con este problema, ¿sí? Entonces, sabemos que el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 2, que son los denominadores de estas tres fracciones, es 6. Entonces, el objetivo es convertir a este 3 en 6 y a este 2 en 6. Entonces, tenemos en primer lugar 5 tercios. 5 tercios. ¿Qué debo hacer para convertir a la fracción con denominador 6? La debo amplificar, ¿verdad? Sí. Pero ¿por quién debo multiplicar al 3 para que se convierta en 6? Por 2. A 2. Por 2. Muy bien, entonces multiplico por 2 tanto al numerador como al denominador. ¿Sí? Multiplico por 2 y multiplico por 2. Al multiplicar por 2 tanto el numerador como al denominador, ¿qué obtenemos? 10. 10 sextos. Muy bien. Entonces, ya convertimos a 5 tercios a una fracción equivalente, pero con denominador 6, que es de esta forma. Ahora vamos con el 5 medios, ¿sí? Hacemos exactamente el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? 5 medios, ¿por quién debo multiplicarlo? Para que el denominador se convierta en 6, 3. debo multiplicarlo por 3. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? 5. Sería 5 por 3. 3 y 2 por 3. 3. ¿Qué Se obtenemos quedaría entonces? 15 sextos. Muy bien. Entonces ahora sí, tenemos a las tres fracciones con el mismo denominador, ¿sí? Fíjese, la primera fracción es exactamente 10 sobre 6, la tercera fracción es 15 sobre 6, y la tercera, y la de la mitad ya tiene denominador 6, no hay nada por hacer. Entonces ya tenemos las tres fracciones, lo que hago es comparar. A ver, ¿quién sería la mayor fracción? Vamos, desde la más pequeña a la más grande. ¿La mayor o la menor? A ver, vamos desde la más pequeña hasta la más grande. ¿La más pequeña quién es? 15 con 6. No. ¿Quién es la más pequeña? Recuerde que cuando tienen todos igual denominador, veo los numeradores. 5 sextos. Exacto. Sería la más pequeña, sería 5. 5. Muy bien. ¿La siguiente quién sería? 10 ¿La siguiente sextos. quién sería? 10. Exacto, que en realidad es 5 tercios. ¿Sí? Cinco tercios. Y por último, sería 15 sextos, que sería 5 medios. 3 sextos. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, para este es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya todos están con el mismo denominador. Coloco. ¿Quién es el menor? 2 4. séptimos. El siguiente, ¿quién sería? 4 séptimos. Y por último, 6 séptimos. ¿Entendido? Sí, profe. Completan ustedes acá. Ya, pero... Muy bien, voy a dejar de compartir. Ya me pasé mucho del tiempo. Quería culminar este ejercicio. Bueno, nos veremos el día miércoles. Espero tengan un lindo día. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Chao. profe. Y nos vemos. Más tarde. Chao.